Días, abogada y compañeros presentes. Mi nombre es Lizy Fernanda Rivera Castro y el día de hoy les voy a hablar sobre la situación jurídica del esclavo. Primero vamos a ver lo que es la condición del esclavo y se dice que en principio el esclavo no tiene capacidad de derecho, se le consideraba como una res. Una res en ese tiempo es una cosa que está sujeto a la propiedad de su amo. La situación jurídica del esclavo. La esclavitud fue una institución admitida en todos los pueblos de la antigüedad. La figura surge como derecho de gentes, pero también fue sancionada por el derecho civil romano. En el derecho de gentes tenía su fuente en la cautividad y en el derecho civil una pena. Como ya habíamos mencionado, este no era considerado como una persona, mucho menos como un animal, sino que para todos los romanos los esclavos eran considerados y tenían la misma categoría que una cosa. El esclavo es considerado una cosa dentro del mundo del derecho romano, como una res mancipi, lo que les decía hace ratito. Pero a pesar de esto se le reconoce una naturaleza humana, por lo que goza pues de algunos derechos religiosos que se le conceden, como por ejemplo el derecho a votar y también a las honras funerarias. Por otro lado, el esclavo no puede contraer matrimonio y por ende de aquí se deriva que tampoco podían tener familia. Recordemos que las relaciones sexuales entre esclavos eran denominados como contubernio y por otro lado los esclavos también estaban excluidos de derechos patrimoniales y por ende pues no podían ejercer los atributos de la propiedad, no podían ser propietarios ni acreedores ni deudores y tampoco, por ejemplo, comparecer en juicio, entre otros. Asimismo, los esclavos, como por ejemplo, si es que eran abandonados por su patrón y no obtenían la libertad, sino que eran considerados como servus sin domino, más que adelante Justiniano, pues señalaba que aquellos esclavos que eran abandonados tendrían automáticamente pues la condición de hombres libres. Pero esto sería más adelante con Justiniano. Y por otro lado, en cuanto a la condición jurídica de los esclavos, podemos señalar que, por ejemplo, cuando un esclavo también sufría algún tipo de daño, no se les infligía algún tipo de daño, simplemente el patrón actuaba como lo haría en relación a cualquier otra cosa. En cuanto a los derechos del patrón, del amo, del esclavo, hay que señalar que el patrón tiene derecho de vida y muerte sobre su esclavo. Como habíamos mencionado, el esclavo es considerado una cosa y por ende pues el patrón podría disponer a su antojo sobre este. Lo podía mutilar, lo podía vender, lo podía donar, etc. Asimismo, el patrón, pues en el caso de que este esclavo causara algún prejuicio contra otros ciudadanos romanos, el patrón podría entregar al esclavo al perjudicado. Aquel esclavo, sobre todo en especial cuando el patrón pues no quisiera por algún motivo o porque simplemente no estaba en posibilidad de pagar la indemnización correspondiente por este daño. Por otro lado, el patrón podía también otorgar a este esclavo bienes peculio que constaba, por ejemplo, de bienes, dinero o crédito, para que este esclavo lo administre a su nombre. Pero el presupuesto de que este esclavo, pues si es una mala gestión y por ende dueño resultante como deudor, en un inicio la deuda no era exigible, pero posteriormente, ya en la última etapa del derecho romano, surgen las acciones a dictate y qualitate, en las cuales pues obligan al patrón, a este dueño, a aceptar los efectos de las gestiones hechas por el esclavo o las malas gestiones, mejor dicho, hechas por el esclavo, por lo menos hasta el límite del valor del peculio que se le había otorgado, en este caso no los bienes, dinero o los créditos que hubiesen controlado a este esclavo, para que lo administre a su nombre. Y por otro lado, también en cuanto a las limitaciones del derecho del patrón, hay que señalar que si bien es cierto, en la primera etapa del derecho romano no existe ningún tipo de limitaciones ante lo que el patrón podría hacer respecto al esclavo, y ya que se consideraba como una cosa y por esto hemos señalado que podía hacer lo que mejor le pareciese, incluso también podía abusar
contra la vida o la muerte del esclavo. Más adelante ya se establece una serie de limitaciones de derecho del patrón contra abusos que se pudiesen realizar contra el esclavo. Y surgen unas medidas en favor de esto que lo favorecen, por ejemplo, la Alex Petronia. Esta es una que establece limitaciones en cuanto a que el patrón debía solicitar permiso del magistrado para arrojar al esclavo a la fila. Bueno, antes lo podía hacer sin la autorización del magistrado. Y con la Alex Petronia en el siglo XIX a.C., pues ya debía solicitar este permiso. Por otro lado, el edicto de Claudio también establece limitaciones al hecho de poder. Abandonar a los esclavos enfermos o viejos, y recordemos que antes de esta ley, pues como los esclavos eran considerados como una cosa y en cuanto a esto estuviesen ya enfermos o viejos y más que beneficios trajeran consigo pues pérdida en vista de que hubiera que cuidarlos o que mantenerlos y ya no produjesen lo mismo que producían cuando eran más jóvenes, lo que se solía hacer era que simplemente se les abandonaba a su suerte cuando estos eran pues ya viejos o enfermos. Pues con el edicto de Claudio se prohíbe esto y el edicto de Domiciano también establece limitaciones en cuanto se les impone una pena pecuniaria por castración. Recordemos que los esclavos podían ser víctimas de cualquier tipo de mutilación. Pues el edicto de Emiciano ya no era el caso de que se le castrase a un esclavo. Imponía una pena pecuniaria, es decir, una pena dineraria de un monto del erario, y con Antonio Pío se da un paso muy importante en cuanto al favor de los esclavos, ya que se establece que equipará el homicidio de un esclavo al de un hombre libre, lo cual esto es un gran avance en favor del mismo. Y finalmente pues Justiniano establece que el abandono del esclavo lo convertía en hombre libre. Recordemos que anteriormente mencionamos que cuando se abandonaba a un esclavo simplemente constituía como servus sin dominio, pues con Justiniano simplemente se prohíbe no el hecho de que los abandone, y en el caso de este pues fuese abandonado se convertiría automáticamente en un hombre libre. Las formas de hacerse o convertirse en esclavo fueron: primero tenemos derivado de la guerra, del nacimiento, de los delitos, del comercio, insolvencia del deudor, de la autoridad paterna, del tráfico de esclavos, del abandono de un hijo, del plagio y la piratería. Todas estas formas crearon esclavos y, aunque no surgieron simultáneamente ni produjeron el mismo número, ni su duración fue igual, sí fueron tanto legítimas como autorizadas y reconocidas por el derecho. Los poderes que cambiaron el amo sobre el esclavo fueron: se prohibió al dominus arrojar a su esclavo a la fiera, si no mediaba condena judicial. Se le reconoció la libertad al que hubiera sido abandonado, ya sea por viejo o enfermo. Se le sancionó la pena del homicidio al que diera muerte a su propio servo. Se le obligó al amo cruel a vender a su esclavo y autorizó a éste a ejercer una acción de injuria contra aquel por las ofensas de honor que se les hubiera inferido. De igual manera, por ley, encontramos que la esclavitud se extinguía en caso de que el amo hubiera sido abandonado gravemente enfermo, o cuando lo hubieran vendido bajo condición de que el comprador lo mantuviese y la condición no se cumpliera. Si se encontraban de buena fe en posesión de libertad durante 20 años y desde Justiniano, cuando la hubiera alcanzado una dignidad o recibido las órdenes eclesiásticas. Esta fue mi pequeña exposición y espero les haya gustado. Gracias.